Cuando la luna llega al cielo, el que tiene la mala suerte de caer bajo la maldición del hombre lobo se convierte en un lobo. Si fuera una elección, no se llamaría una maldición. Los hombres lobo atacan a los humanos, pero el instinto y los siglos de rivalidad los han conectado para cazar a su presa de elección, los vampiros. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al principio es una acotación dicha por Vanessa Monroe sobre los hombres lobo en el capítulo Bad Moon Rising de la conocida serie televisiva de Vampire Diaries, o Crónicas Vampíricas como se conoce en España, creada por Kevin Williamson y basada en la saga de L.G. Smith. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que YouTube habilitó el botón gracias para que puedan demostrar su apoyo a los creadores. Así que si les gustaría contribuir con el canal, pueden hacerlo dejando un aporte voluntario y a manera de agradecimiento serán mencionados en futuros videos. Bien, retomando el tema y para quien no conozca de qué va la serie, la trama gira en torno a la vida de Elena Gilbert, una adolescente que vive en una pequeña ciudad de Virginia llamada Mystic Falls, y se cuenta la historia de los hermanos Salvatore, Damon y Stefan, ambos vampiros desde 1864. Estos dos hermanos se enamoran de Elena, quien es idéntica a Catherine y que jugó con el amor que ambos sentían por ella. Al pasar de los capítulos, Elena y los habitantes de Mystic Falls se ven envueltos en sucesos sobrenaturales que involucran, además de vampiros, a brujas, hombres lobo, híbridos y los llamados doppelgangers. Y si bien la historia de la serie es bastante interesante, en esta ocasión no hablaremos de ella, pues a petición de varios seguidores del canal, en esta emisión nos centraremos únicamente en los licántropos que nos presenta la serie. Según este universo, los hombres lobos son una especie casi extinta de individuos que en las noches de luna llena se transforman involuntariamente en grandes lobos. Son temibles y extremadamente hostiles. Se dice que la licantropía es una condición genética heredada y que una persona solo puede ser un hombre lobo si es hijo de al menos un padre con esta condición. El gen del hombre lobo se mantiene inerte hasta que es disparado al quitarle la vida a un ser humano. No importa si la muerte fue accidental o intencional, premeditada o por autodefensa, si un hombre lobo causa la muerte de un humano de alguna manera, se activará este gen. La ira y la agresión, difíciles de controlar, son rasgos de personalidad comunes entre ellos, aunque no se haya activado su licantropía, y se especula que este comportamiento tiene la intención de aumentar la probabilidad de que un hombre lobo la active. En familias de hombres lobo que pasan generaciones en la que ningún integrante mata a un humano, con frecuencia se pierde el conocimiento de su herencia y desconocen por completo que son licántropos, hasta que un miembro de la familia toma una vida y sin querer desencadena su maldición. Se dice que estas criaturas son los enemigos más peligrosos de los vampiros debido a su mordedura venenosa, que es letal para ellos, y que en su forma de lobo están programados para matar vampiros, pero pueden buscar presas humanas cuando no hay vampiros que matar. En su forma humana, los hombres lobo poseen una destreza física sobrehumana, aunque no al mismo nivel que un vampiro, y sus habilidades no son tan poderosas en comparación con las que poseen una vez transformados. ¿De dónde provienen? Los orígenes de la maldición de los hombres lobo se remontan al año 500 después de Cristo, donde una poderosa bruja conocida como The Hollow, antes de ser asesinada por su madre, lanzó su última maldición y en cada luna llena los miembros de su tribu se tendrían que transformar, creando con esto los 7 linajes de hombres lobo. Cada uno de estos linajes era distinto y tenían su propio poder. Algunos poseían mayor velocidad, otros tenían mayor fuerza y algunos incluso tenían la capacidad de detectar a sus enemigos desde largas distancias, entre otras habilidades únicas. Fue solo después de siglos de matrimonio mixto que todos los hombres lobo terminaron teniendo los mismos poderes, razón por la cual hay una falta de diversidad en las habilidades de los hombres lobo en la era moderna. Según una leyenda,
Hace 1000 años esta raza tenía un ritual conocido como luna sanguinis. En este, cuando había luna de sangre, cazaban y mataban a un ser humano deliberadamente para desencadenar su maldición, pues estaban dispuestos a resistir el dolor de sus transformaciones a cambio de la fuerza que ganaban como guerreros. En esta iniciación, los jóvenes hombres lobo abrazaban su naturaleza en vez de rehuirla, al contrario de los hombres lobo modernos que hacen lo posible para evitar desencadenar sus maldiciones. Los hombres lobo de Mystic Falls. En la Edad Media, cuando las invasiones vikingas comenzaron en Europa, los hombres lobo plagaron muchos lugares en el Nuevo Mundo y vivían junto a los humanos. Se aseguraban de que esas aldeas tuvieran acceso a medios naturales donde los pobladores pudieran protegerse, y se prohibía que la gente estuviera cerca de ellos mientras se transformaban, ya que la mayoría no podía controlarse cuando esto sucedía y podían matar o mutilar fácilmente a cualquier especie que no fuera un hombre lobo. Uno de los lugares más notables donde se asentaron fue en lo que hoy es Mystic Falls, ya que debajo del área había una serie de túneles en donde los humanos se protegían las noches de luna llena mientras los hombres lobo se transformaban. Un evento importante en la historia de los hombres lobo tiene que ver con la llegada de una familia del Viejo Mundo: Michael, su esposa Esther y sus 2 hijos, quienes se convirtieron en parte integral de la vida del pueblo. Posteriormente, ya asentados, concibieron a 4 hijos más, pero en una ocasión, 2 de ellos rompieron la regla del pueblo y fueron a ver a los lobos una noche de luna llena, resultando en la muerte de uno de los hijos. Michael, decidido a no perder más familia, convenció a Esther de aprovechar la magia oscura para realizar una versión modificada de un hechizo de inmortalidad y convertir a sus hijos en seres casi invulnerables. Una vez convertidos, obtuvieron mayor fuerza, velocidad, reflejos y curación superiores a los hombres lobo, y su nueva especie finalmente se hizo conocida como los vampiros. Poco después, salió a la luz que uno de los hijos de Esther, de nombre Klaus, no era hijo de Michael, sino el producto de una aventura que ella tuvo con el alfa de la manada de hombres lobo. Furioso por la traición de su esposa, Michael masacró al alfa de la manada junto con la mitad de los hombres lobo restantes de su pueblo, encendiendo la guerra que todavía existe hasta el día de hoy entre los hombres lobo y los vampiros. Pero los que sobrevivieron continuaron la línea de sangre que todavía existe. Klaus, al hacer su primer asesinato humano, activó su gen de hombre lobo, lo que lo convirtió en el primer híbrido lobo-vampiro del mundo. Genocidio de hombres lobo. Después de estos sucesos, los hermanos Michelson regresaron al Viejo Mundo y comenzaron a viajar de un país a otro, alimentándose de los lugareños y convirtiendo nuevos vampiros a medida que avanzaban. La guerra entre vampiros y hombres lobo llegó a un punto crítico en los siglos posteriores, cuando los vampiros descubrieron que la mordida de un hombre lobo era letal para los de su clase, lo que llevó a los vampiros a cometer asesinatos masivos de hombres lobo para protegerse. Como resultado, los hombres lobo fueron casi llevados a la extinción, y los vampiros que fueron convertidos en el periodo posterior al genocidio comenzaron a creer que los hombres lobo no eran más que un mito o una leyenda. Aún así, las matanzas masivas de hombres lobo continúan en la época moderna, comenzando con el intento de Niklaus Michelson de crear un ejército de híbridos usando su sangre y la sangre de la doppelganger humana, Elena Gilbert. Según la historia, debido a las tensiones que existen entre las brujas, los hombres lobo, los vampiros y los humanos, la comunidad de hombres lobo continúa experimentando una tasa de mortalidad significativa como resultado de las luchas internas entre estas facciones. Características. Como lo comentamos al principio, estos seres cambian involuntariamente su forma humana a su forma de lobo durante la luna llena. Sin embargo, si una mujer lobo está embarazada, no cambiará durante 9 meses, ya que la transformación mataría al bebé. Al igual que los humanos normales, pueden comer comida humana. Sin embargo, mientras se convierten, sienten la necesidad de cazar presas humanas o vampíricas para alimentarse, pero no están obligados a ingerirlos para prolongar su existencia, a diferencia de los vampiros, que tienen que beber sangre para hacerlo. No se conocen las consecuencias de abstenerse de carne humana o de vampiro mientras está en forma de hombre lobo, pero se sabe que la mayoría prefieren no hacerlo, pues tienden a encerrarse durante la luna llena o mantenerse lejos de alguna víctima antes de que puedan comérselos.
En su forma de lobo son muy similares a los lobos comunes, aunque a diferencia de ellos, tienen brillantes ojos amarillos o naranjas, colmillos más largos y una apariencia en general mucho más salvaje y depredadora. También se les puede distinguir por su fuerza sobrenatural, velocidad y tamaño que es muy superior. El color de la piel es diferente en cada individuo, pudiendo ser marrón oscuro, blanco, gris o marrón claro. Cuando no están transformados son como cualquier otro ser humano, pero con habilidades mejoradas de velocidad, fuerza y curación. La primera transformación es bastante lenta y la persona está sujeta al menos a 5 horas de intenso dolor, pues se rompen los huesos antes de la transformación real. Después de la primera transformación, la experiencia no dura tanto, pero sigue siendo dolorosa y es algo que muchos hombres lobo temen. Durante la transformación, el cuerpo de la persona se tuerce de manera poco natural a medida que los huesos cambian de forma y se desplazan para formar el esqueleto de un lobo. El vello corporal crece excesivamente y sus iris se vuelven amarillo dorado, a la vez que su esclerótica se vuelve negra. Finalmente, sus dientes se alargan en caninos antes de que se concluya la transformación total. Vuelven a su forma humana después de unas horas y después del evento experimentan fuertes dolores musculares. Algunos hombres lobo pueden tener más control sobre sus acciones que otros, y los más viejos pueden controlarse hasta cierto punto en la noche de luna llena, utilizando estrategias para debilitarse antes de encerrarse o encadenarse para evitar lastimar a alguien mientras se transforman. Cuando interactúan con individuos de su propia especie, son muy similares a las brujas, pues a diferencia de los vampiros, tienen un sentido inquebrantable de lealtad y a menudo se unen con otros hombres lobo que conocen, agrupándose para vivir en áreas aisladas de la sociedad humana, en general para poder correr libremente en las lunas llenas sin temor a herir o matar a nadie. Trabajan entre ellos como una especie de familia extendida y su vínculo de lealtad es tan fuerte que aunque estén transformados, a los únicos seres que no atacan son a otros hombres lobo. Poderes y habilidades. En su forma humana, poseen una fuerza sobrenatural mucho mayor que los inmortales, los cazadores sobrenaturales y los humanos. Sin embargo, no son tan fuertes como un vampiro, pero les es suficiente como para defenderse. Cuando están en su forma de lobo, sus poderes se amplifican a tal grado que superan a los vampiros no originales, pudiendo dominar con facilidad a cualquiera de ellos, y si se trata de un vampiro original, pueden derrotarlo en pequeños grupos. Poseen una velocidad vertiginosa dentro y fuera de la transformación. Sin embargo, son aún más rápidos por la noche debido a la presencia de la luna. Su velocidad aumenta mucho cuando se transforman y rivalizan o incluso exceden a la mayoría de los vampiros. Ya sea como lobos o en forma humana, pueden saltar, trepar, escalar o moverse sin ninguna dificultad o agotamiento. También pueden caer desde alturas increíbles sin sufrir ningún daño. Poseen habilidades regenerativas sobrehumanas, pues si sufren algún daño físico, sus cuerpos sanan rápidamente, al igual que los vampiros, y sanan de las más graves de las lesiones, incluso en forma humana, aunque más lentamente en comparación con los vampiros. La mordida de un hombre lobo contiene una toxina extremadamente letal para los vampiros no originales, que actúa como un tipo de veneno que ingresa al torrente sanguíneo, haciéndolos desarrollar un hambre incontrolable que deriva en delirios, alucinaciones, ira rabiosa y demencia. Después de este punto, los vampiros no originales finalmente morirán, aunque muchos son asesinados por misericordia antes de este punto. Si bien un vampiro original no muere a causa de este veneno, no es totalmente inmune a sus efectos, pues sufre de dolor, incomodidad y debilidad. Debilidades. Al contrario de lo que se cuenta, los hombres lobo no se debilitan ni son alérgicos a la plata, y se presume que este mito probablemente lo iniciaron ellos mismos. Sin embargo, estas criaturas sufren de otras debilidades y pueden ser asesinados o incapacitados de varias maneras. Si un hombre lobo está gravemente herido y pierde mucha sangre antes de sanar, puede morir. Si se decapita, se le rompe el cuello o se extrae su corazón, el hombre lobo morirá instantáneamente. El fuego puede lastimarlo severamente y aunque sus células regenerativas les permiten sanar mucho más rápido, si no deja de estar expuesto al fuego, presuntamente puede morir. Son susceptibles a los poderes de las brujas y se sabe que éstas suelen realizar hechizos contra ellos para causarles daño, como acelerar o desacelerar su transformación, inducirla prematuramente para que permanezcan atrapados en su forma de lobo en todo el tiempo o incluso rasgar telequinéticamente su corazón.
además de que también objetos místicos como el collar de Starling, el dispositivo Gilbert, la daga de Pupatunde y objetos oscuros pueden dañarlos. Por otro lado, también se sabe que la magia de su mordedura se puede absorber con el fin de curar a un vampiro de sus efectos letales. Al ser mortales, comparten muchas debilidades con los seres no sobrenaturales, por ejemplo la asfixia, y si bien se recuperan rápidamente de las lesiones físicas como disparos, heridas de arma blanca y huesos rotos, estas les causan mucho dolor y los hacen más lentos. Además pueden morir de vejez. Existe una hierba llamada matalobos que cuando se ingiere hace que el hombre lobo se vuelva severamente débil y febril, además de que si su piel se expone a esta sustancia, esta le causará quemaduras muy graves. A grandes rasgos, esto es lo que podemos decir de los licántropos de Vampire Diaries sin hacer muchos spoilers, pero me gustaría dar un dato adicional, y es que existe una raza conocida como los evolucionados que están bendecidos con poderes adicionales por la unificación ritual entre dos alfas de diferentes manadas, los cuales tienen el control total de sus capacidades, incluyendo el de la transformación, lo que significa que ya no dependen de la luna llena e incluso son capaces de transformarse parcialmente, haciéndolos superiores al promedio de los hombres lobo. Como nos podemos dar cuenta, la serie retoma muchas características del mito original con muy pocas diferencias, y como suele suceder en otras historias contemporáneas donde se incluye la presencia de estos seres, tal vez la más notable sea su origen, cómo surgen o de dónde provienen los hombres lobo. Bien, es así como finalizamos esta emisión que en verdad espero les haya parecido interesante. Me encantaría que me dejaran un comentario si es que han visto esta serie y resolvieron alguna duda, o en el caso de que no lo hayan visto, de antemano les pido mil disculpas si es que les conté algo de la trama que no debían saber. Si este es el caso, espero sus comentarios aunados al correspondiente reclamo. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal hacen posible la difusión de estos temas. No olviden activar la campana de notificación para no perderse en ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.